En mi caso, mi noche oscura del alma, que es la que explico y empiezo el libro, que es donde yo explosioné y peté, que con la persona que estaba me iba a atacar y luego pensaba que me había vuelto, que estaba perdiendo la cordura. Y entonces esa noche yo me la pasé toda la noche visualizando un sol porque era lo que me agarraba a la cordura. Ahí has tocado algo importante. Como psicoterapeutas depende que se trabaja mucho lo cognitivo-conductual o solo la mente, muy importante, y no se toca, y es la parte espiritual. O sea, a mí lo que me sanó... Hoy tenemos con nosotros a una invitada que me hace mucha ilusión, que conozco de hace un tiempo y tenía ganas de que viniera a hablar con nosotros. Es psicóloga, nutricional, además de escritora. Está presentando ahora su libro. Y bueno, vamos a charlar un poquito del proceso también creativo, a la hora de escribir un libro. Vamos a intentar conocer un poquito más a la invitada, que es Miriam Salinas. Buenas, bienvenida. Javi. encantada de estar aquí en tu espacio, muy acogedor. Gracias. Bueno, lo primero me gusta preguntar siempre a quien viene a Lo Vivo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora en tu vida? Y un poquito en qué estás haciendo, a qué dedicas esas horas. Tiempo libre. El tiempo. ¿A qué dedicas? Correcto. Pues a día de hoy, por sobre todo mi dedicación, sigo en consulta física y online, porque desde que fui mamá pues me pasé mucho al online, que fue un poco de los motivos de pasarme online para conciliar. También lo hago presencial, pero es verdad que me estoy yendo también a nivel ya más empresarial a hacer prevención en todo lo que es salud mental, el libro obviamente, ¿no? Que es como una plataforma también que te hace llegar a otros sitios y en sí hacer el libro ha sido también ya, por un lado, que ya iremos hablando, ¿no? La dificultad que conlleva, pero también todo lo que está viniendo ahora, que son frutos muy bonitos, ¿no? O sea, y eso a nivel profesional. A nivel personal, pues estoy en un momento en el que bisagra, yo creo. Como ya tengo un histórico, ya tengo 26 años, vislumbro que puede ser bisagra, que no intuyo aún hacia dónde. Vale. Pero que el año anterior fue bastante sacudida y cuando me pasan estas cosas sé que algo bueno, o así quiero pensar, luego llega, y creo que estoy aún todavía en esa bisagra, ¿no? Donde me he sacudido mucho, a pesar de que a nivel laboral pues estoy muy bien, pero a nivel personal ha sido sacudida. Y intuyo que siempre me ha pasado en mi histórico que después de esas sacudidas hay como frutos muy bonitos, que no significa que tengas que pasarlos para tener frutos, pero en mi caso, o por lo menos lo quiero pensar así. Sí, claro. No sé si es una ciencia cierta, pero... seguro ¿no? que sí, por lo que te conozco. Sí. Y ahí voy también. Sí. Nosotros nos conocimos hace unos años a raíz de llevar a nuestros hijos al colegio. Entonces, bueno, pues en esas conversaciones fuera del aula, en el parque y demás, pues ya empezamos un poquito a conectar en el tema más psicológico y charlas profundas y demás. Tampoco yo tenía información sobre tu background. Claro. Pero sí que veía que digo, ostras, Miriam... me gustaría tener charlas con ellas también más profundas. Y luego sí que he ido viendo pues todo tu entorno, influencer, Instagram, que lo tienes muy bien trabajado y demás con tu profesión actual. Y entonces esto me ha llevado pues eso a traerte aquí. Claro. Y bueno, y el primer bloque me gustaría que... Yo he leído tu libro. Sí. Me ha gustado. Luego ya comentaremos un poquito. Pero para el primer bloque, al inicio del libro hablas de ti, de la parte más personal. Sí. ¿Vale? Entonces,
a mí me gusta que que la gente que venga pues nos abramos y charlemos también la parte personal un poquito, que conozcan a Míriam, los que nos están viendo. Sí. Quitarnos un poquito algunas capitas y conocer más a Míriam. Uh-huh. Entonces, en esa parte inicial que yo no te conocía y que la he conocido en el libro y que me ha gustado, la verdad, me ha gustado mucho entenderte un poquito más, me gustaría hacerte algunas preguntas. Claro, ¿vale? Obvio. Aquí estamos. ¿Más? ¿Puedo abrirme más? Que hay, bueno... No, yo sé que ha sido muchos podcasts y tal. Y no, más del libro, digo. Vale. Como no se lo han leído, ya. Por cierto. Correcto. Sí. Y ya has explicado también en otros espacios. Sí. Voy a intentar preguntar alguna cosita un poquito diferente. Entonces, claro. Bueno, lo primero sí que es cierto que me gustaría saber tu pasado. Eras arquitecta o estudiaste arquitectura. Sí. Y a la vez también hacías natación dentro del deporte de élite, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaste de ser arquitecta y deportista de élite, natación, a la Míriam que tenemos ahora delante? ¿Cómo fue ese cambio? Ya. ¿Y por qué? Bueno, el cambio es buena pregunta porque al final tú te quedas con como el pantallazo de... Y ahora es terapeuta especializada y ayuda a mujeres a transitar pues ansiedad con la comida o trastornos de la conducta alimentaria o salud íntegra, ¿no? Porque al final también detrás de todo eso yo puedo coger una persona con ansiedad y que no tenga un TCA pero y se ve como el brilli, ¿no? Como has dicho tú en Instagram o lo que se pueda ver, hará el libro, lo que sea. Pero es que, claro, yo empecé a competir con 10 años. De los 10 a los 20, 6 horas diarias. Luego hice arquitectura, la acabé, ejercí de arquitecta. O sea, claro, tengo 48, eso fue mi rotura, que lo explico ahí, fue con 27 quizá. Entonces, bueno, tuvo todo un tránsito en lo que, en mi caso, mi noche oscura del alma, que es la que explico y empiezo el libro, que es donde yo explosioné y peté, fue el inicio de todo lo que vino, pero yo tardé mucho tiempo en hacer esa transición, porque cuando yo rompí, que fue esos 28 años, 27, 28... estaba tan perdida, tan desconectada desde tan chiquita estar como compitiendo, abocada al logro, luego abocada a una carrera que es súper compleja y tampoco me motivaba especialmente, era como, ¿sabes? Arquitectura. Pero era por... Perdona, que te corte, Míriam. Sí. ¿Arquitectura fue por algún motivo en concreto o vino... Voy a estudiar algo potente? ¿O te vino...? Yo creo que en el momento donde la selectividad, que era cuando hacíamos la SELE, yo llegué a pensar psicología. Pero como en esa época, no, las de letras son para los tontos, que se decía eso. Sí. A mí me pasó un poco lo mismo. Yo estudié técnica, ingeniería y tal, porque las letras era como, bueno, en letras no hay salida. No hay salida. Sí. Entonces yo todavía competía, una compañera mía hacía arquitectura, le vi con los planos y tal, y me apunté ahí y puse el tema a mí, que he sido como muy disciplinada y muy motivada. O sea, yo todo lo que hago lo hago con mucha ilusión, entonces, aunque sea difícil, ¿no? Compensaba con mi carácter, ¿no? Y entonces con mi capacidad también de desconexión de mí, porque vale, muy guay la ilusión y todo, pero iba en contra de lo que realmente yo me gustaba, porque yo hasta hace poco me di cuenta que tampoco me gustaba nadar. Es fuerte esto, ¿eh? Un día me explicaste que hasta el olor a cloro te genera mal rollito. Yo no he vuelto casi a una piscina. Yo me baño en el bar y ahí soy libre. Y sí, pero en una piscina, bueno, cuando tuve a Aarón, a mi hijo, sí que fui en el posparto un poco pero era desde otro lugar, porque era para que Aarón, y no era nadar, era que Aarón tomara contacto con el agua, empezara.
Pero entonces sí, volviendo a tu pregunta, ese tránsito son unas capas de cebolla que está bien. Yo creo que estos lugares donde como este, ¿no? En el que este tipo de video podcast donde podemos mostrar la dificultad y todas las capas de cebolla debajo de ese logro o eso que tú ves ahora, ¿no? Que estamos muy abocados al logro, al Instagram, ¿no? A las imágenes. Claro, si cualquiera que no te conozca y vaya a ver a tu Instagram dirán, joder, esta mujer, pues mira dónde está, ¿no? Pero lo que a veces no se conoce es qué ha tenido que ocurrir para mejor estar donde estás ahora, ¿no? Ya, esta es una duda que justo la hablábamos con otro papi del cole, con Aaron, que decíamos, ¿es necesario pasar por ahí para eso? Porque entonces, ¿qué pasa? Que a nuestros hijos le tenemos que... Ahí está el tema de dejarlos también a ellos un poco... que sufran lo que tengan que sufrir. No tienen por qué sufrir, pero me imagino que dejarlos en cierto momento que ellos mismos descubran, llamémosles descubrir, ¿no? Más que sufrir. Sí. No ahuevarlos. Yo creo que el tema de la educación, ya nos estamos yendo un poco, pero luego volver a la pregunta, es lo mismo, es que sí que es verdad que le tienes que ver y educar de forma tierna y cariñosa y a la vez limitar, ¿no? Y en ese límite a veces es... toma las consecuencias, ¿no? No ser muy extremos, porque si somos como muy herméticos, como en antaño, como se educaba, ¿no? Con un montón de límites, una castración del ser, desconectados de tus emociones, que es un poco lo que pude yo vivir, porque mis padres pues hacían lo que podían. Por supuesto. Entonces, sí, esa desconexión de infancia, que la voy explicando en el libro, hasta los 28 años, tardé, yo creo que bien... Bueno, es que no se puede decir tardé X tiempo, sino es que fue paulatino en capas de cebolla de irme reconectando. O sea, no se puede decir, en 3 años supe... Ya. Sí que es verdad que me fui a vivir a Brasil, eso hizo que... yo tenía muchísimo dinero ahorrado porque como arquitecta ganaba mucha pasta en el boom también, en el boom inmobiliario. Me permitió trabajar de submarinista ahí en Brasil, me permitió volver al cuerpo, algo que volver al cuerpo me refiero dejar en los despachos, los ordenadores y poco a poco ir conectando primero conmigo. Claro. Y con toda esa desconexión que yo tenía. Y es verdad que a la vuelta hice teatro. Hice 3 años de teatro. Y ahí empecé a vislumbrar que quizá la ayuda, la parte humanista, porque hacíamos piezas teatrales, hacíamos solos, dúos, Hamlet, era como muy loco, un teatro muy loco, podía vislumbrar que yo estaba más conectada en la ayuda, en lo humanista, que no metida en un despacho con números lo más técnico, y en un ordenador. Empezó por ahí, pero claro. O sea que no tuviste en ese cambio. Ahora vamos a ir un poquito al viaje, ¿vale? Que me gustaría hablar del tema del viaje a Brasil. Claro. Pero previo al viaje, ¿no fue un clic o algo que tú notaste en tu cuerpo? ¿Notaste alguna sensación física en tu cuerpo de decir, estoy mal? ¿Necesito romper con lo que estoy haciendo? Bueno, ya me has dicho que fue paulatino, pero lo digo por si podemos transmitir... Si hay algunas señales que te da el cuerpo que puedes decir, ojo, que aquí hay algo, ¿no? Claro, antes de que pase. Sí, sí que las hay. Lo que pasa es que la propia desconexión y el que yo tenía hacía que no conectaras con esas señales. Ni las ves. Ni las veía, claro. O sea, yo hasta los 18 años parecía que todo estaba bien. Ya. Perfecta, niña perfecta, estudiosa, campeonatos de España, todo... ¿Qué hago? El cambio de niña a mujer, hormonalmente mi cuerpo cambia muchísimo, entonces empiezo a no aceptar ese cuerpo. Deportivamente también ya ese cuerpo parecía no ser tan apto a nivel deportivo, porque las nadadoras son más... Duro yo eso, soy curvilínea, entonces en natación son cuerpos más andrógenos, más, ¿no? Como que no sé... otro tipo de corporalidad, ¿no? Supongo aunque yo seguía rindiendo mucho. O sea, era muy loco, porque era más mi mente más que mi fisiología o biología o mi
fue mi mente, y ahí me di cuenta del poder de la mente. Porque yo seguía rindiendo, pero cuando llegaba a competición, yo ya no quería estar ahí. O sea, era como, ahí fue el primer petado, ¿no? Y fue en un campeonato de Europa, que ya tenía la bulimia, que es comer compulsivamente y vomitar, y en el mismo campeonato en Leeds, pues estar vomitando antes de competir, ¿no? Entonces, eso fue como una clatallada de decir, pide ayuda. Pero luego fueron capitas, es que esa fue la primera capa. Luego, de eso fue a los 18 y yo hasta los 28 no tuve la noche oscura del alma. Así que fui como arrastrándome un poco como pude y en los 28, porque aparentemente seguía estando mejor, pero estaba desconectada. O sea, en la noche oscura del alma que comentas, sí, que también explicas en el libro, sin entrar en detalles, quien no quiera saber que se lea el libro. Está bien. ¿No? Sí. Sí. Pero, ¿qué notaste esa noche? No el detalle, sino ¿qué notaste? ¿Qué fue físicamente lo que notaste? ¿Una desconexión? ¿No sabías quién eras? ¿Tristeza? Vale, esa noche fue, en mi caso, claro, es que para cada uno va a ser diferente, y quien nos oiga va a ser diferente, pero en mi caso, como ya llevaba 10 años que todavía no había estado recuperada, o sea, yo ya dejé de hacer el acto, para quien nos oiga, que la bulimia, vuelvo a repito, es comer y vomitar, eso ya no lo hacía, pero seguía desconectada. O sea, seguía desconectada, que me refiero que yo seguía buscando el patrón que los otros querían de mí, pero no el que yo quería. Simplemente seguía abocada a la arquitectura, claro. Y ahora... ¿no? Bueno, además, si me va bien, gano dinero... Y gano dinero... Es difícil salir de esa rueda, ¿no? Sí. Me imagino. Entonces, ¿qué noté? En mi caso... Yo tuve una recaída porque llevaba como 7 años con un chico que era arquitecto como yo. Yo llevé esa separación como pude y tuve como una mini recaída con la alimentación, entonces me dieron medicación para la ansiedad. Claro, trabajando mucho, no dormía como arquitecta casi porque teníamos entregas, medicada, me adelgacé mucho, mucha fiesta, mucho todo. Ya. Estaba como subidón, y esa noche tuve físicamente lo que notaba es que me volvía loca, básicamente. O sea, no sabía si lo que... en mi caso tuve un brote por mezclar esa medicación junto marihuana, más todo lo que te he dicho, no dormir, mucha fiesta, mucho trabajo, y esto además era desconocido en esa época. Ahora yo lo fui al estudiarlo, mucha gente le pasa. Es que tengo un amigo que tuvo un problema muy importante de psicótico, un brote, y fue a raíz de la marihuana. A raíz de... Bueno, como tú dices, era una mezcla realmente. Sí. En mi caso fue una mezcla de también medicación del Topamax, porque el Topamax no puedes tomar drogas. Claro, es que al final la medicación es droga. Va al cerebro, claro. es un poco la droga como medicina. Sí. Sin ser experto, pero... Sí. Pero entonces, claro, como yo en ese momento, y esto te estoy hablando, que yo tengo, o sea, hace ya 20 y pico de años, entonces no, los psicólogos, ahora está en auge, pero... Sí, ahora... Pero en esa época no. Entonces, yo no sabía que me estabas pasando... Pensaba que me había vuelto... En ese momento pensaba que era real, que con la persona que estaba me iba a atacar, y luego pensaba que me había vuelto, que estaba perdiendo la cordura. Y entonces esa noche yo me la pasé toda la noche visualizando un sol, porque era lo que me agarraba a la cordura. O sea, yo era como, me voy. O sea, fue muy, muy heavy. Fuerte, ¿eh? Y agarrándome al sol, yo solo visualizaba un sol. Entonces, para que entiendas, después que me has preguntado lo que veía físicamente, era y no sé por qué visualizaba un sol toda la noche, hasta que amanecí.
Y aunque fueron meses, como 3 o 4 meses después de esa sensación de que pensaba que esa persona me iba a atacar, de volverme a recuperar, y lo que tuve que hacer es comer, dormir, leer muchísimo de crecimiento personal. Ya. Ahí todavía no eras psicóloga ni estabas... No era terapeuta ni nada de lo que ni nada de lo que he hecho luego. Sí. Entonces hay un punto ahí de que sí que es verdad que me fui formando para yo sanarme. Muy bien. Era como hice coaching también, hice teatro luego al volver de Brasil, he hecho PNL, me fui con el Tony Robbins a Londres a formarme también. O sea, lo fui probando todo para salir. Sí. Supongo que cuando estás en una crisis de ese estilo, también hemos hablado que yo tuve mi propia crisis en su momento, igual no tanto de desconexión o brote, pero sí de depresión y tal, clínica. Ya. Yo también, comentábamos antes, supongo que en cuanto ves una pequeña luz, cuando estás en esa oscuridad, primero, si tengo que dar un consejo, que no soy nadie, pero mi vivencia, tú tienes que querer estar bien, primero, aunque estés fatal, tiene que haber un espacio de ti que diga, pero yo no quiero estar así. Sí. Entonces, cuando vislumbras un poquito de mejora, obviamente yendo a un profesional, siempre ir a un profesional que te ayude, pedir ayuda. Sí. A todo el mundo, no tengas vergüenza, pide ayuda. Pide ayuda. Sí. Lo digo con el corazón. Cuando ves un poco de salud, formarte, porque a mí me pasó, yo también como ingeniero, psicología y demás, poca. Ya. Pero ahí empecé a leer, entender los procesos cognitivos, intentar entender qué te está pasando. Supongo que eso, aparte de la medicación, aparte también de hacer deporte, de pedir ayuda, cosas que ya se explican, tú entender, no solo ir a un psicólogo, sino tú formarte, creo que es importante. Sí. Yo no ejerzo. Ni mucho menos. Ya. Ni es mi objetivo. Ya, pero... Y sí que me he formado. Claro. Para poder entender. Entonces, yo sí que animaría a ese entendimiento porque te vas a entender también más a ti mismo. Y en todas las ramas, porque yo he leído filosofía, he leído psicología, también he intentado formarme en la parte más espiritual, que me encanta, entender diferentes. Entonces, todo ese pack me ayuda a decir, hostia, vale, más o menos me ha pasado esto. Ahí has tocado algo importante que a veces que nos perdemos como psicoterapeutas, depende qué rama, en lo cognitivo, si se trabaja mucho lo cognitivo-conductual o solo la mente, que es la parte, y ahora has dicho una cosa que es muy, muy importante y no se toca, y es la parte espiritual. O sea, a mí lo que me sanó es conectar con esta parte espiritual. O sea, yo cuando vuelvo de Brasil, que yo venía de algo como muy, pues repito, ¿no? El logro, los objetivos, lo que haces, hay un resultado, punto pelota, familia como muy, que no es creyente de ningún tipo, ¿no? Es muy... Y creo que es necesario tener una fe, da igual la fe que tengas a dónde la proyectes, ¿no? Pero para mí entrar en el teatro, que era un teatro, vuelvo y repito, muy loco. No sabía lo del teatro y me gusta, me encanta. Yo hice un solo que era totalmente desnuda, embarrada, con barro y con tacones. Y con 2 taconazos. Pero eso es hacer teatro, en plan, muy loco. Terapia de choque, ¿no? Sí. Y era un monólogo, nadie lo sabía de los que escuchaban, pero era un diálogo con mi madre. Por eso era terapéutico, es teatro terapéutico, muy, muy alocado, ¿no? Entonces, sí, yo ahí fue 3 años de que iba a teatro, era un teatro, lo que es si quieres vamos un día a una muestra. Mira, yo hice teatro también. Laboratorio Escuela atrás, de la Jessica Walker. Y están ahí en el Marc de Sant Antoni.
Y íbamos cada día, hacíamos voz, hacíamos todo. O sea, hacíamos como cualquier teatro, pero muy loco, porque además de eso hacíamos constelaciones, hacíamos... Claro, era como... Qué bueno. ¿no? Era un teatro, pues en vez del Instituto del Teatre, ¿no? Que surten d'allà com... Es un teatro que sales ahí un poco desgarraete, pero también estoy muy agradecida. Salí un poco esos 3 años cuando acabé Hamlet, que es el tercer año, que es un solo, que es tú contigo mismo, un dúo con un otro, wow. Y Hamlet es el grupo, claro, ahí trabajas todas las capas. Salí que tuve que hacer, o sea, que recogerme mucho, pero creo que hice un trabajo muy potente, vuelvo linkeándolo a lo que decíamos, a nivel espiritual también. Me faltaba la fe más allá de lo que estamos aquí, o sea, como lo que hablábamos antes del programa, ¿no? Que hay cosas que hay que confiar, hay que hacer y hay que soltar y confiar. Yo siempre digo, hacer, o sea, el hago, suelto y confío. Hay que hacer, pero luego hay que soltar el resultado. Y hay que confiar en que todo te va... No es una confianza ilusa, es una confianza de... Porque si no, nos volvemos locos. Nos volvemos locos, abocados a algo porque no ha salido. Es que, chiqui, a lo mejor esto te está llevando a otro lado. Y hay que soltar. El aprendizaje, soltar, creo que es básico para el bienestar y la salud mental. Y el confiar en que hay algo más que te sostiene. Fíjate que esto de soltar, creo que fue de las primeras lecturas que hice. De las primeras que hice. Después de mi noche oscura, que no fue noche. Pero ya. Bueno, lo de soltar. Sí. Lo de soltar. No tenía ni idea ni del concepto, ni de qué significaba, y me leí un libro de un psicólogo americano y era todo relacionado a esto. Y para mí fue como una wow, ¿sabes? Sí. Una epifanía, digamos. Claro. Claro, porque y para soltar hay que confiar en algo, da igual, por eso todas las civilizaciones ha habido algún tipo de religión o da igual, no tienes que ser creyente de una religión en expreso, pero sí que hay que haber, porque ahí nos neurotizamos mucho y nos enfermamos. Porque es verdad que somos más allá de lo que haces, ¿no? Hay sincronías, hay cosas que no son explicables. Sí, yo también pienso lo mismo y soy ingeniero y siempre he sido súper técnico y ahora me baso simplemente en las experiencias que puedo vivir, las que voy viviendo. O sea, no busco... Pruébalo, siempre lo digo, pruébalo. Claro. Y luego me cuentas. Claro. ¿No? Es un poco mi visión. Sí. Volviendo al viaje de Brasil ya para cerrar también ese tema... Es súper importante ese romper de tu rutina, cuando ves que algo falla contigo mismo, que no estás conectando con tu esencia. Viajar a otra parte del mundo, cambiar completamente tu día a día, conocer a otra gente, conectar con la naturaleza y demás, yo creo que es la mejor terapia que existe. De hecho, el anterior invitado, Bamboyuk, que es artista, cantante y demás, él hizo el mismo proceso, exactamente el mismo. Mira, sí. Y no solo os conozco a vosotros, conozco a otra gente que también pasó por lo mismo. Pero mi pregunta es, ¿eso es relativamente factible cuando estás entre los 20 y los 30? Entonces, ¿cómo podemos, para alguien que nos esté viendo, decir, muy bien, te fuiste a Brasil y lo pudiste hacer, claro que Pero ahora yo tengo mi ayudita o mi pensamiento sobre esto, pero ¿tú cómo le dirías a alguien que ahora se ve atrapado, entre comillas, entiéndeme, en familia, responsabilidades, estás ya en los 40, 50, no hay edad, pero más en la madurez? ¿Cómo puedes hacer esa ruptura y conectar con tu esencia? Sí que es verdad que no hace falta irse a Brasil, pero sí que va a haber un detox, y no de zumos verdes. Sino, ha de haber un replanteamiento. Es verdad que depende qué edad te pille esa crisis, porque o lo haces antes o lo haces después. Yo, desafortunadamente, lo hice muy joven. Por lo tanto, me permitió, pues bueno, un tiempo más laxo o más distendido para hacerlo. Pero el detox me refiero a que sí que hay que observar tu entorno,
dónde estás y empezar a depurar, poner límites, dignificarte cada vez más, ver cómo está mi cuerpo cuando estoy con esta persona. Okay. Se encoge, se abre, con tonterías de estas minimalistas, menos es más. En tu cotidiano, las cosas que tú haces, sales encogido o distendido. Y entonces lo que te encoja, irlo a lo mejor, y eso es lo de irse a Brasil, irlo separando. No en Brasil, pero sí en tu sitio. O sea, cuando en redes sociales, cuando veo a estas personas, unfollow, porque me encogen. Yeah. Porque me están haciendo llevarme a un lugar que no me suma en este momento. Entonces, claro, no me puedo trasladar a otro lugar, pero sí dentro de mi lugar puedo recrear, obviamente con ayuda, porque si está muy como desconectados o con lo que dices tú, con esta depresión o esta ansiedad tremenda, obviamente pues hay pasos a... Pero claro, si necesitas como ítems o tips, pues dentro de tu lugar sí que hacer ese detox de todo lo que dices, con quién te mueves, con quién hablas, qué conversación estás teniendo, y luego a nivel, pues por ejemplo, ahora que estamos todos tanto con las redes sociales, ¿qué estás viendo? Sí. Porque hay gente que te puede retar para mejorar y hay gente que simplemente esa persona, por ejemplo, en el tema alimentación, se dedica solo a hacer bols. Entonces dices, bueno, chica, no tú comes esto, pero es que tu vida es hacer bols de chía con... Yeah. Entonces no es mi realidad de una panadera que trabaja 15 horas. Entonces no me sumas. Si no me sumas, me restas, unfollow. Y así de nazi tienes que ser para proteger tu calidad de pensamientos, tu emocionalidad y luego tus acciones, ¿no? Me encanta lo que comentas. Tengo que decir también, y no es como promoción, porque no tengo ningún tipo de que en el libro de Miriam podéis encontrar muchos de estos consejos y reales, prácticos. Y es una parte que me gustó mucho del libro, de cómo lo llevaste y cómo das consejos prácticos y herramientas y que cada uno las ponga en práctica, que esa es la parte clave para mí, que a veces cuesta más. Leer e irte a dormir y al día siguiente, pero leer y ponlo en práctica. De lo que a ti te vaya bien, prueba y error, y viendo mejoras, ¿no? Entonces, yo también, para cerrar esto, me gustaría darte mi reflexión a ver qué piensas. Yo no sé dónde si lo leí o me lo aplico a mí mismo. Claro. Si tú estás en un punto A y quieres llegar a B, punto A es tu trabajo actual, tu situación actual, y en tu cabeza o en tu esencia, en tu estómago, quieres estar en B. Puede ser, en el caso más de mejor audiencia de lo vivo, más creatividad, música, escribir y demás. Si quieres estar ahí, en vez de castigarte cada día, levantarte y decir, tengo que ir a currar, yo no quiero hacer esto, yo quiero estar tocando en el Palo Sant Jordi, por ejemplo. Intenta estar bien en A, con lo que sea. Igual, me ha salido bien un correo. Perfecto. He tenido una conversación interesante con un cliente que, aunque no está hablando de música, me encanta esa persona. Intenta sacar esos momentos para poder llegar a B. Como no, sin irte a Brasil, ¿eh? Como no puedas ver esos momentos aquí, en A, en ahora, donde estás tú ahora, va a ser muy difícil que puedas llegar a donde quieres estar. Sin irte y tener una experiencia, una vivencia. Y es como yo intento aplicarme cada día. Es tal cual, porque es verdad en esto que estás diciendo, que yo, por ejemplo, en Brasil no fue o sea, Brasil no, yo fui ahí con mis mierdas también. Y entonces, claro, lo que siempre cuando te retrotraes es como todo mágico pero no, yo fui, además, yo no fui sola, fui en pareja con otro arquitecto que estaba igual de loco que yo y queríamos romper con todo. Y transitemos cositas también, porque obviamente de la mierda no vas a la luz de 0, sino que tú te llevas tu mierdita. Pero sí que es verdad que cuando hay tanta porquería o hay tanta desconexión, el separarme, en mi caso,
me permitió tener la coartada perfecta para romper con cosas que no me estaba permitiendo romper cuando estaba introyectada en mi sistema familiar, en mi organigrama, en ese estatus, ¿no? En esa cosa que lo hice muy orgánica. Es que no, yo todo esto lo pienso ahora. Claro. Que yo en ese momento dije, pa'lante, vete de aquí y no mires para atrás. Qué bueno. ¿Y los sacrificios? ¿No pensaste, hostia, tengo que sacrificar esto, voy a perder esto? Porque yo creo que eso también puede ser un freno, ¿no? Para la gente no querer... Bueno, claro. No es gratuito. Sí, por ejemplo, todos mis compis de arquitectura no es gratuito. Para nada. Y hasta un poquito antes de tener a Aarón empecé a sentir, vale, ahora sí, porque yo me arrepentí mucho tiempo de decir, tía, cógete una posición y vuelve a arquitectura, porque era duro a nivel económico. Claro, yo venir de muy boyante a ahora cúrratelo de cero y todo tú. Entonces, claro, no es todo tan... Tuve muchos tránsitos de ir, venir, y el papá de Aarón en eso, mira, me ayudó mucho y siempre le he tenido muy agradecida de que él ha sido mi papi coach, que le digo yo. Qué bueno. De motivación, de decir, tira, sí. Qué bien. Sí, entonces sí, es lo que dices tú, totalmente cierto. Si no lo haces en el momento donde estás, tú vas a ir acarreando eso donde vayas, aunque estés en el Sant Jordi como músico. Como no sanes ese vacío que hablábamos, estarías en el Sant Jordi actuando y sentirías la misma mierda. Yo no. Al inicio no, pero a los 2 días, 3, 4 te vendría. Porque tantos músicos, es que me creativos, actores, gente que ha estado ahí en lo más, se acaba suicidando, porque no va de eso. Eso es guay. Es fuerte, pero si eso está acompañado a una gran desconexión, es mi ejemplo. Campeona de España muchos años, pero vacía. Es fuerte esto. Entonces, claro, eso cae, da igual, seas CEO de la multinacional Chuchuchu o seas un músico súper reconocido Cuando está vacío de contenido, por más que llenes, pues vas a sentirte muy vacío y eso va a petar. Así bueno. me gusta tu consejo de conectar con lo que sí es. Es difícil, en el momento. Es difícil, pero es levantarte y decir, venga, hoy vamos a intentar ver lo positivo de hoy. Claro. ¿Sabes? Creo que es importante. Venga, cerramos el capítulo viaje. Me gustaría ahora tocar un tema que, como sabes, aquí en Lo Vivo pues estamos muy, muy relacionados con la música. Y me gustaría preguntarte, ¿te gusta la música? Bueno, me he estado pensando esta pregunta porque digo, hostia, yo con Miriam. Claro, no hemos hablado mucho de música. Te voy a empezar un bloque solo de música. Ya. Y no sé si te gusta o no, o si te gusta algún estilo. Yo no soy muy erudita. O sea, tengo algo que como... lo hablábamos con un amigo ahí. ¿Con quién lo hablaba? Bueno, como hablo... no sé con quién lo hablaba. Sí, con un amigo mío, que también es terapeuta, es psicoterapeuta también como yo, que... yo tiendo a ser obsesiva. Vale. Entonces, cuando me gusta algo, me gusta mucho. Entonces, claro, me hiperfocalizo. Sí. Pero ¿qué pasó? Que entonces lo otro como que pasa... Entonces, como lo mío, todo lo de crecimiento personal, la mente... Y entonces me formo y hago cosas... Entonces, y a mí la música me encanta vivirla, escucharla, pero no he sido muy de tal grupo, muy friki en eso, ¿no? Pero sí me encanta. O sea... yo la música la he vivido, mi padre es medio brasileño y ha habido mucha música en mi casa, desde Roberto Carlos, que claro, en esa época era como mi padre. Mi padre se crió en Porto Alegre desde los 6 meses hasta los 19 años. Entonces es brasileño. No lo sabía. Sí. Por eso me fui a Brasil luego. ¿Tu padre? Mira que he hablado con él y no... Mi padre... o sea, mis abuelos son andaluces, pero todos... Él es el grande y todos los hermanos luego nacieron ya allí en Porto Alegre. Qué interesante. Pues el tema de la música, lo que comentas, mira que yo tengo un estudio de masterización, soy músico, guitarrista y demás.
Yo tampoco soy un freak de los grupos. Ya. No me gusta, pero en general, ni de la música ni de la historia. Ya. No soy, sé la fecha, sé todas las canciones. No, me gusta más, me mola este grupo, voy a sumergirme en su música, ir a verlo algún día en directo. Y ya sí que tengo 2 o 3 grupos, obviamente, que me han marcado, claro. ¿no? Más fetiche. Sí, claro. Pero en general soy bastante tranquilo con esa parte. O sea que, bueno, me puede gustar la música incluso siendo artista. O por ejemplo, incluso en la última fase, o sea, me pasa un poco como en general en todo tipo de artes, ¿no? Como que soy consumidora. Vale. Pero luego no me quedo con datos. Es como cuando viajo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo viajar y soy del momento. Vale. Entonces recuerdo las sensaciones, las emociones que sentía. Entonces yo soy consumidora, igual que la consumo, y luego entonces focalizo en otra cosa. Y en la música me pasa que a lo mejor, por ejemplo, ahora tenía un amigo, bueno, mi última pareja, que era muy de la clásica, y empecé a entrar en la clásica y digo, wow, qué potente, ¿no? Y conectaba con otra cosa que nunca había conectado porque no tenía bagaje de escuchar clásica. Y me ha dado otra cosa. Entonces, qué de vez en cuando, depende de qué estado estoy, la uso, ¿no? Como, qué bueno. Pues mira, voy a enlazar con la pregunta. Venga. ¿Te has planteado o has usado alguna vez la música en terapia? Sí, a ver, cuando el tema de la ansiedad, si no trabajas cuerpo, para mí se queda cojo. Porque lo que le pasa a la ansiedad tiene que ver mucho con una desconexión de la mente con el cuerpo. O sea, estás muy en la mente, imagínate, estamos tú y yo aquí, ¿no? Hostia, no sé qué, luego tengo que ir a la radio, no sé cuánto, hostia, tal, y tengo todo eso pendiente, tal, estás aquí, radio miseria actuando, ¿no? Ahí, ta. ¿Qué pasa? Que cuando estás ahí, no estás en ¿qué te está pasando? O sea, tengo el latido tal, hostia, me pica la oreja, el cuerpo está como en otro, es como, notas. Entonces, cuando hay trastorno de ansiedad o de pánico, ¿no? En niveles, estás totalmente disociado. O sea, la mente está por un lado, el cuerpo está por otro. Tu cuerpo está mandando señales de, chiqui, estás fatal. Y como tu mente está y sigue pensando, ¡ay, vaya mierda la vida! Entonces, eso que... Entonces, lo que hacemos en terapia, con música hecho a veces, pero a veces simplemente con Somatic Experience he trabajado también más minimalista, pero de hacerles crear listas de música para depender del estado emocional en el que están y cambiar el estado. Sí que lo he usado. Ah, qué bien, qué bien. Porque pero previo a la música, para mí es importante la conexión. Uso de forma más comedida ejercicios somáticos corporales que empiezan a conectarse más, o sea, mente y cuerpo. Y luego la música es brutal para el cambio de estado. Yo le llamo la triada del cambio de estado. Una de ellas es la música con el cuerpo. Y te has planteado, no sé si lo has hecho, ¿eh? Sí. Yo creo que estaría guay, a lo mejor porque a mí me gusta, pero incorporar... ir a ver música en directo, no escuchar, que también está guay, sino ir. Porque yo creo que eso también... ¿Con un paciente? Sí, con un paciente. Sí. A lo mejor ya va, pero si no va, rascar un poquito estilos que le puedan gustar y que vaya y lo vea. Porque yo creo que como eso no hay nada. Ya. No hay nada. Es que es simple de sentarte en una mesa y que haya un grupito de jazz o lo que sea. Sí. Yo creo que eso es guay para volver a conectar también con las sensaciones, ¿sabes? Porque además estás ahí en vivo, a lo mejor no lo piensas vivo. Sí, da mucho para eslogan, ¿eh? ¿Qué? Que era muy para eslogan. Sí, igual me tengo que replantear, pero bueno, que no sea tan eslogan, bueno, pero sí da. No sé, creo que el tema del live para mí es lo mejor de la música, tanto como músico tocar, o sea, yo donde más disfruto es en el escenario y viendo a la gente y cómo se lo pasan y si conectas ya es la leche, como espectador. Claro. Y bueno, simplemente si algún día te lo planteas, pues estaría guay. Igual a algún paciente planteárselo. Vamos a ir a la parte que también me gusta comentar con los invitados, que es la parte más creativa del invitado. Entonces,
yo quiero entrar contigo a esta parte con la escritura, ¿vale? Porque obviamente entiendo que para escribir un libro, aunque sea de psicología y demás, que no sea una novela, igualmente tienes que entrar con tu creatividad, tienes que dedicarle horas, tienes que afrontar reto de plantarte ante una hoja en blanco. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, a nivel personal, poder concebir tu libro? Como tú bien sabes, quizá cuando empecé, bueno, no, es que hace ya tiempo, o sea, yo llevo casi 2 años desde que me lo dije, desde que Penguin me escribe la editora por Instagram, ¿quieres hacer un libro con nosotros? Hasta que se ha parido. Ha pasado 2 años, ¿sí? Entonces ha habido muchas fases y también como muchas sacudidas, porque a nivel personal también yo me iba moviendo, ¿no? Entonces ha habido una parte que la tenía... Primero hay una cosa cuando me lo dijeron, como no acabármelo de creer. Es que... Tanto de que llamé a un escritor, un amigo mío que es editor, digo, o sea, como, oye, tío, esta señora es de Penguin, como para corroborar, porque claro, también en redes sociales yo la busqué y tal, pero no... eso es el primer impacto. Luego hay una parte que yo tengo un poco alemana, que estructuro rápido, y como tenía mucho contenido escrito yo ya para mis pacientes, la parte técnica, más de psiconutrición, la tenía bastante clara. Es que está muy bien estructurado. Yo ya te lo he explicado en privado, pero y no te lo digo porque seas Miriam, no te lo digo porque te conozca y estés aquí. Tienes que hacerme una reseña. Una reseña. Sí. Lo digo en serio. Y también te comenté, igual para mí hay cosas que como ya he tenido mi camino, ya había leído y demás y ya me había formado, pero para alguien que tiene problemas con la nutrición, la alimentación, perdón. Y que se encuentra en un camino que no sabe por dónde empezar, le diría, hostia, léete el libro de Miriam y pide ayuda, obviamente, pero léetelo, porque creo que está muy bien estructurado y esa parte más alemana, pero luego la parte también emocional. Sí. Sí, yo tenía... Sí, entonces ahí la alemana, la técnica, no me costó. Yo primero empecé con, bueno, ¿qué quiero mostrar? Hice como una escaleta. Penguin ya te lo pide, o sea... Aunque le interesaba mi perfil, hubo varias reuniones ¿qué nos puedes dar? Porque ellas me conocían por redes sociales, entonces les hice como una escaleta. Pero en la escaleta era más lo técnico, pero luego resurgió decir, no va a ser solo técnico. Yo aquí tiene que haber algo que sea... ¿Por qué? Porque es como yo trabajo. Yo trabajo desde... ¿Quién soy yo? Muy humanista. Y muy humanista, ¿qué significa? Yo me he formado, yo he pasado esto, he pasado una bulimia, la he trascendido, pero yo soy yo en terapia. Dentro que soy la psicoterapeuta, pero me refiero, si un día estoy más apocada, no le voy a contar las penas, pero no voy a hacer un papel que no soy. Muy bien. Y lo uso en terapia eso. O si... es como usar tu emocionalidad y dónde tú estás para, en vez de retirarlo en la terapia, yo lo pongo en la terapia. Eso me imagino que a la hora de hacer una terapia con alguien que es la temática en general que tú viviste tú misma, supongo que es la clave, ¿no? Sí. El hecho de que tú hayas experimentado algo y otra persona que puede estar ahí en ese tránsito, pues tú le das la mano y le dices, mira, te voy a guiar. Sumado a toda tu parte técnica, obviamente, y de formación. Sí, ¿no? Entonces ese cambio de rol que luego se lo propuse a la editora de... no va a ser solo técnico, quiero mostrarme, porque sí, creo que es necesario, o sea... Vuelvo, repito, es como lo que estás creando aquí, el mostrar esa cara B que le llamo yo, es súper mega contra necesario a día de hoy y sobre todo para nuestros hijos y los adolescentes que están subiendo. Porque vivimos cada vez más, sí que hay más espacios como estos, pero a la vez también hay más falsedad. Hay más IA, hay más filtros, hay más el brilli-brilli, entonces es como una polarización...
y una desconexión. Entonces yo creo que estamos cada vez más polarizados y el otro día lo hablaba con otro padre, que ahora ya, que decíamos, yo creo que al final se va a dividir la sociedad en dos, en los que nos vamos a volver que... no sé, pero creo... Hacia adentro y los que solo están fuera, ¿no? Sí. ¿Te puedo decir una anécdota? Una anécdota, ayer o antes de ayer, en relación a esto, que me da un poco de esperanza, fíjate. Me da un poco de esperanza todo el tema de la IA y demás, que yo la uso, ¿eh? Sí, la uso para pues estructurar el podcast claro, mismo. La uso y me da inputs y yo le hablo y bien, sí, ¿no? Me sirve para eso, pero luego obviamente aquí no tengo la IA que me ayuda. Claro. Pues estaba viendo el móvil y en una banda, bueno, la banda de versiones con la que toco, el compi compartió una foto nuestra, pero la había hecho dibujo animado. Vale. ¿no? De estos de manga ahora que... Sí, ahora que hacen, sí. Pues tía, perdón. Sí, pues Miriam. Sí. Muy serio. Sí, somos muy serios. Sí. La vi y un segundo dije, ¡qué guapa! ¿Cómo me gusta? Al segundo siguiente, ya es que no la he vuelto a mirar. ¿Sabes que a mí no me gustan esas fotos? Pero lo que quiero decir es que si yo hubiera recibido esa foto previo a la IA y lo hubiera hecho un diseñador que dibuja, posiblemente hubiera dicho, me encanta, vamos a ponerla. Ya, te me entiendo. flipa. En cambio... Pero no la valoraste. No, porque vi que ya sabía que era de la IA. Entonces yo creo que con el tiempo, ahora es el boom. Ya. Pero con el tiempo vamos a tener que volver sí o sí por nuestro instinto, incluso los chavales, que llegará un momento que no le darán valor. Entonces, asqueamiento. ¿Qué es lo que quiero entender? Sí, un poco como lo que hemos explicado en la primera parte, ¿no? De ese punto de saturación. Cuando hay tanta desconexión como sociedad también, porque es lo mismo, estoy haciendo ahora el paralelismo de la IA con la noche oscura del alma que pudiste tener tú o yo. Totalmente. Hay un punto ahí, pero bueno, a veces veo esas señales y digo... desconexión que creo que no sé cuándo será, pero pasará como ha pasado en otros momentos de la historia, en otras cosas. Sí. Pero bueno, no sé cuándo será realmente. Entonces, volviendo a la creatividad, yo creo que en ese tema no tuve tema, pero sí en lo personal... Para mí fue un viaje profundo porque mira que he hecho muchos procesos, pero el escribir tu historia y saber que eso se va a reflejar en un libro y te van a leer, y creo que yo no soy consciente a veces de lo que he escrito. O sea, sí que soy consciente, pero a veces cuando voy a hablar con alguien digo, hostia, es que claro, me he desnudado, he hecho un desnudo emocional brutal. Sí. Entonces, escribiéndolo, al principio no empezaba con la noche oscura del alma, pero luego se me ocurrió que era una forma potente de empezar y de enganchar un poco. Eso sí que lo hice de forma consciente. Es normal, claro. De enganchar al lector, porque a veces los inicios, a mí me pasa como lectora, que a mí los inicios depende cómo empiece. Siguiente. Sí, sobre todo sí. Entonces, eso lo hice como muy consciente, aunque no empecé ahí, y lo que me costó darle vuelta y vuelta y vuelta es porque era un sincericidio tan grande que me estaba costando realmente entregarlo, y hay cosas que no cuento. O sea, hay esa una era una parte. Pregunta. ¿Te has dejado algo por escribir? Me he dejado, pero como había gente involucrada, no... No, claro, a ver, tampoco hay que contarlo aquí. No hace falta todo. Yo ya te digo, como lector, a mí ya me sirvió para contextualizar, para entender lo que va, luego el libro hacia dónde va a ir y como guía para el que pueda estar en esa problemática. Sí. Y incluso escribiéndolo... fue terapéutico para mí, porque hay cosas que, a pesar de que tengo 46 y empecé en terapia desde los 18, narrándole digo, eso que me pasó ahí, eso fue un abuso. Eso que me pasó ahí, o sea, porque yo hay cosas que escribo ahí que me di cuenta escribiéndolo. Es fuerte, ¿eh? Lo del mexicano, lo de la noche después de la noche oscura del alma, eso, que claro, para los oyentes, pues cuando lean el libro lo entenderán. Me di cuenta al escribirlo que había sido fuerte. O sea, lo tenía como muy en barbecho. Sí que lo había hablado alguna vez y tal, pero lo había escondido, porque yo escondes cosas. Es normal, a ver, no todo el mundo quiere compartir y abrir su experiencia, claro. Si no es entiendo que para el fondo crear algo para también ayudar y para tu profesión, ¿no? Sí, porque por ejemplo,
lo que yo ahí cuento, pues es lo que ahora ya se va escuchando, ¿no? Cuando hay un abuso, por ejemplo, en esa cosa hubo un abuso sexual en el que yo me bloqueé y yo no dije nada porque había bloqueo. O sea, es que no pude hacer más. Entonces eso es difícil a veces, incluso cuando lo he hablado con hombres y han salido otros casos de abuso sexual, que no lo entienden. No entienden cómo puede seguir una mujer y pues no eso sé por es qué, abuso. no sé por qué no lo entienden, porque al pero final... está bien porque hay muchas mujeres que la han podido vivir y sentirse como me pude sentir y yo, que encima luego el otro, bueno, como es todo una dificultad y una sensación de vergüenza. Yo sentí mucha vergüenza y lo estoy diciendo ahora, pero no te creas que hace tanto que yo lo expresé. Y lo de la noche oscura del alma, yo sentí, porque yo no sabía hasta después de muchos años qué me había pasado, entonces yo lo llevaba en oculto. Parejas mías se enteraron luego probablemente porque yo nunca lo conté. Es que es muy complicado contar y o sea, compartir. claro, se va a pensar que estoy loca. Que estoy loca, claro, hasta que luego no pasó mucho tiempo. Claro, a mí me pasó solo ahí en ese momento. No tuve más historias de estas, pero creo que a la lectora o el lector, que es otro, le puede ayudar. Sí. Le puede ayudar a no sentirse tan bicho raro, a que pasamos cosas y que no pasa nada, que hay que hablar, que hay que expresar y que hablar como lo que estamos haciendo tú y yo, sana. Totalmente. Pues nada, vamos a ahora hablar de... Y la creatividad, volviendo a la creatividad, que este es un programa muy de creatividad, sana. Y que creo que nos enferma cuando nos desconectamos, porque la creatividad... Sí, está muy ahí. O sea, creo que crear podemos crear todos, en cualquier momento, en cualquier índole. No hace falta ser un erudito de... ¿no? Yo tenía un ex que era como, no, súper de clásica y no sé qué. Y digo, no, la creatividad está en todo, no tienes que ser... no. Yo creo que es dedicarle tiempo. Porque... Y dejarte permear por ella. Sí. Porque si estás desconectado no va a haber creatividad. Porque no... A veces es más sencillo de lo que nos creemos. Ya. Yo me siento creativo y me encanta. Y siento ese flow y desconexión haciendo un dibujo con mi hijo. Claro. Sí. Y no pretendo hacer un cuadro que salga... Sí. Simplemente en ese momento... sé que me lo voy a pasar bien y que ¡ay, pásame el color! Y no estoy pensando en movidas. Y está siendo creativo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, darse ese permiso también claro. Yo creo que es importante. Entonces, en relación a... Quiero enlazar esta parte creativa con tu libro, ¿vale? Sí. Con la creatividad y el hambre emocional. Vale. Entonces, ¿has notado o has tenido casos de personas creativas, que son muy creativas, pero están desconectados y que eso se ha traducido en un desorden alimentario? Sí. ¿Un trastorno? Sí, porque al final, fíjate que la creatividad es una parte muy de tu niño juguetón, una parte tuya muy... en el fondo, y esto lo nombro mucho en el libro, solo empezar, juega, como si fueras un niño de 3 años que ves todo por primera vez. Eso cuesta, ¿eh? Ya. Eso cuesta. Pero es una práctica. Ya. Porque yo claro, como he hecho muchas formaciones y de las últimas que hice es el SAT de Claudio Naranjo, de los eneagramas, que son, te metes en túneles de 10 días ahí, y entonces es mucho psicopatologías, los caracteres, y trabajas con el teatro, con muchas cosas. Me encanta. Y ahí, por carácter, yo tengo un carácter más de origen, por herida, más de control, ¿no? Más de, pues bueno, de sentirme válida desde el logro, desde que me... Okay. ¿no? Entonces, pero es verdad que como me lo he trabajado mucho,
parezco más espontánea de lo que es mi carácter de origen porque me lo he trabajado mucho. Y se puede, porque yo ahora estoy muy en el juego. Tienes que conectar, y para mí el juego, la niña, es la creatividad. Esa no conciencia, ese no tiempo-espacio en el que te permites, como un niño chiquito, conectar. Entonces tienes que conectar a diario con ese niño, y ahí, por ahí, es un gran camino para la creatividad, porque el niño no está pretendiendo si estoy guapa, si va a quedar bien o si esto va a tener no sé cuántas visualizaciones. Es la leche, la verdad. El niño juguetón es, tío, vamos a disfrutarla. Es difícil, ¿eh? Por eso hacer ese ejercicio de volver a ser niño cuesta hacerlo. Supongo que con la práctica también cada día permitirte espacios pequeñitos, cada vez más. Sí. Pero siendo consciente de decir, venga, va, voy a hacer esto por el hecho de hacerlo. Sí. Y ya está, ¿sabes? Yo creo que es verdad, porque yo, a pesar de eso, he tenido la niña muy latente siempre. Yo recuerdo que cuando competía, con 9 años, mi padre me decía, pero qué hija friki tengo. Porque yo me levantaba a las 5 con mi padre para ir a entrenar. Con 10 doblaba entreno. Con la edad de nuestros hijos. Sí, es una locura. Es una locura. Pero yo decía, qué guay, es de noche, papá. Y mi padre... Es de noche. Mi padre, es chulo, qué chulo, la luna, ta. Y mi padre decía, pero... Entonces, quizá es verdad que hay temperamentos que nos cuesta menos conectar con el niño. Y quizá no es justo decir como un tip, pero yo creo que es la vía para conectar con la creatividad. Hagas lo que hagas, seas pintor, músico, o quieras crear en tu vida y conectar con ese niño juguetón. Entonces, ¿difícil o no? Sí, probablemente hay gente que le cuesta más que otra, o es un trabajo, pero yo siempre digo que menos es más. O sea, entonces, si sabes que quieres empezar en ese proceso, y independientemente de la creatividad, es conectar con tu bienestar. Si no hay creatividad en tu vida, probablemente hay mucho de madre o padre castrador interno actuando en tu vida. ¿Qué significa eso? Que te riges por el debería y por lo que dirán. Sí. Entonces, esa polaridad tiene que estar en tu vida. Tiene que haber un adulto ahí que rija entre tu padre o madre castradora y tu niño juguetón. No vas a estar todo el día con el niño juguetón porque tienes 46 tacos, yo en mi caso. Y tengo un hijo y tengo que, ¿no? Pero ese juego tiene que estar, si no, la creatividad no va a estar. Con control no hay creatividad. No, totalmente. Estás castrada. Sí. Esto lo tocamos también en otra entrevista que hice a Rubén de Viven, donde ellos no se ponen demasiados límites a la hora de crear su música. Entonces eso entiendo que también te libera, ¿no? Claro. Igual que ellos no se ponen límites en crear su música porque no están pensando en el objetivo de a lo mejor llegar a la masa. Yeah. Y les hace pues ser más felices al final, ¿no? Claro. Y sanarte un poquito más, sí. ¿no? Pues igual por ahí también no ponernos esos límites y dejar fluir un poquito más. Y entonces, ya acabando para el tema del hambre emocional, ¿no? Enlazar esto con... Sí. No solo, o sea, ¿tú crees que alguien... tengo como 2 vías. Alguien creativo, que no puede ejercer la creatividad porque por trabajo, por responsabilidades o lo que sea, puede trasladarse entre esos trastornos. ¿Y qué puedo hacer para frenar esa parte? Ya, imagínate comer mucho a ciertas horas. A mí me pasa a veces, tengo que decirlo, y a veces lo hemos hablado. Y en mi casa lo saben y tengo que... Entonces, ¿qué herramientas o qué tips, no hace falta que sea, le podrías dar? Y otro, o sea, es quien quiere y no puede, por lo que sea, de la vida. Y otro es quien ya está ejerciendo como creativo, o sea, alguien que ya ha tenido éxito en la música, alguien que ya ha tenido éxito escribiendo lo que sea, y quizá tiene ese vacío, o no puede crear porque no le salen las cosas, ¿no? Y se siente y puede lanzarse al tema de meter mucha comida o de apartarla simplemente, ¿no? Supongo que hay esas dos. Sí, la dualidad. Sí, ahí es más complejo que decir porque a veces es multifactorial. Entonces,
lo que yo voy abordando ahí en consulta es en base a una pregunta que es el de ¿qué tiene hambre tu vida? Empezamos como a rascar. Porque a veces no es solo un tipo de hambre. El hambre emocional ya es archiconocido, pero yo abordo en el libro muchos, y solo digo 10, pero en realidad hay tantas hambres como personas, seres y momentos vitales en el mundo mundial, ¿no? Porque ni siquiera en Javi de los 20 a los de ahora, el hambre va mutando. Súper de acuerdo. No es hambre emocional. El hambre emocional es demasiado grosso porque... dentro de lo que tú estás diciendo puede haber un hambre de no sé parar, y soy un tren de alta velocidad que me para la comida porque no sé parar previamente. Por lo tanto, la comida no es el problema, es que no sé parar. ¿Y por qué no sé parar? Porque no quiero conectar con depende qué cosas. ¿Y por qué no quiero conectar? Y ahí vas como capas de cebolla. Vienen para la comida y acabamos donde acabamos. Porque es por otros lindes. Entonces, sí, tiene mucho que ver el hambre de comida. Porque al final, la emoción es química en mi cuerpo. O sea, yo en mi sistema nervioso, en teoría, la emoción dura 90 segundos. Tiene una subida y una bajada. Los animalicos, cuando los vas a atropellar, si te fijas en un perro o cuando lo abrazas mucho a un perro, ¿cómo se sacude luego? Esa sacudida, cuando lo han ido a atropellar, es la emoción. Son seres emotivos también. O sea, que ha tenido una subida y se ha sacudido la emoción, la que tengan. Nosotros... Lo que nos pasa es que como nos rige también el neocórtex, o sea, nuestra capacidad de control, no hacemos esa sacudida muchas veces. Entonces, ¿cómo podemos sacudirnos a veces comiendo? Es una descarga de esa tensión que no estoy descargando en mi cotidiano. Entonces, al masticar, ¡pam!, ¿no? Es descarga. También es físico. Es físico. Necesitas que esa emocionalidad que está... Imagínate que tú y yo nos enfadamos y estoy iracunda, estoy rabiosa, pero ni me he dado cuenta porque estoy desconectada. Vale. Y estoy... Me voy para otro lado todo el día y a la noche y dices... Es que no rige ni por la conciencia, es que simplemente comes para descargar. Porque eso está en tu cuerpo. Es fuerte. Entonces la gente me viene, quiero dejar de atracarme, quiero dejar... Es que no es la comida, pero bueno, te voy a escuchar, porque tú piensas que es la comida. Pero hay una parte de la comida, por ejemplo, con tu experiencia, el azúcar. Sí. El tema... Este es otro melón. Los yonkis del azúcar. ¿Crees que es un súper agravante de esto también? ¿Puede ser? ¿Como alimento? O sea, porque los atracones son normalmente dulces, son salados, depende de la persona. Yo siempre digo lo mismo, no hay adicción a ningún tipo de alimento, eso es una falacia, es mentira, ya está demostrado que no es verdad. Hay alimentos más palatables que otros, punto pelota. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo pasan muchas cosas, pero dos que suelen pasar es que la que te acabo de contar, o sea, yo descargo con alimentos más palatables porque mi estado emocional es de mierda, por lo tanto prefiero algo que sea más palatable y me genera otro estado, que un placer mucho más inmediato. Instantáneo. ¿Vale? Entonces, pero no porque sea adictivo, sino porque es más palatable y me genera un confort que me recuerda a la adicción, pero no lo es. No lo es. Vale. Porque si fuera adicción, seríamos yonkis de los supers. O yo misma que me comía un paquete de pan con mantequilla y mermelada o Oreos, pues ahora tengo Oreos en mi casa y yo los tengo ahí y a veces me como 5 galletas y a veces las tengo una semana sin comer. Si fuera adicto, yo tendría que estar comiendo cada día. No es una adicción, pero sí que son más palatables. Entonces, en un estado emocional en el que yo no estoy tan bien, pues esto, el jefe de turno es un capullo, estoy aguantando, llega la noche y descargo esa carga en la comida, porque es desde que nacimos hemos aprendido a linkear
esa emocionalidad con la comida, porque desde el pecho y biberón estamos vinculados con mamá a través de la comida. Nuestro primer vínculo con un otro es a través de la comida y no podemos disociarlo. Comida de emociones. Entonces, y también ha habido mucho premio y castigo, ha habido mucha... Llora el niño y le das de comer, hace esto y te premio con comida. Entonces hay mucho ahí, lo social, somos seres sociales, por lo tanto nos hemos vinculado con un otro a través de una mesa, un pan, ¿no? Sí, sí. Que es bonito. Es muy bonito, pero bueno, si sin la gestión emocional de ese niño adulto no se ha hecho, va a recurrir con la comida siempre para saciar esos momentos emocionales que no sabe gestionar, porque nadie le enseñó. Y eso es una. Luego hay más, pero... Pues esto me lleva a parece que no está preparado, no has leído mis preguntas. No. Pero realmente me lleva a este bloque que es a la infancia. Y es un poco más personal mío. Sí. Entonces quería escuchar igual a alguien que también ha vivido lo mismo o se siente igual, ¿no? Y o sea, yo le llamo, o le he titulado La memoria del cuerpo en la infancia. Es decir, ¿tú crees que haber tenido sobrepeso en la infancia? Yo fui un chico que no tenía sobrepeso, pero en cierto periodo, o sea, de pequeñín no, luego en cierto periodo sí, no recuerdo por qué, porque mis padres, no sé, igual era la época esta de bollería, pan rico y demás, tuve sobrepeso hasta que ya llegué a la parte de teenager. ¿Qué creciste de adolescente? Crecí, me puse a hacer deporte como un loco y perfecto, ¿vale? Pero ¿tú crees que ese sobrepeso que yo tuve puede haber influido en que ahora tenga esa gestión emocional, que a veces me pego algún atracón en ciertas horas que no debería? Yo creo que es multifactorial y es muy difícil que el sobrepeso per se, sino qué te pasó ahí en esa época y que más que lo que pasó, cómo lo llevaron en tu entorno o cómo lo llevaste tú más allá de tu conciencia. Sí, no, porque es enlazado en la pregunta, ¿crees que es más psicológico, emocional o físico? O sea, ¿queda alguna marca física o es todo...? Hay de todo. Sí que se dicen en estudios, pero hay que tantos estudios también como compañías y empresas hay. No sé si se entiende ahí. Se entiende. Entonces, claro, depende de quién haya promocionado. Pero mi opinión es que hay una parte fisiológica que es verdad que el haber vivido en fases tempranas obesidad y también cuidado, porque hay niños que simplemente crecen más grandes y luego se estiran y ya está, y punto pelota. Y yo veo en consulta gente que les han puesto en dieta con 8 años. Tengo una chica que es una barbaridad, le dieron en Argentina anfetaminas incluso. Joder. Claro, las secuelas que eso tiene, psicológicas, fisiológicas y de todo tipo, pues son tremendas. Cuando simplemente esa niña, si le hubieran dejado, a lo mejor simplemente se hubiera ajustado, hubiera crecido y hubiera tenido incluso otra corporalidad, pero que es su corporalidad. O se hubiera estilizado más o no, pero con esas edades es una barbaridad, ¿no? Pero sí que hay una parte física, probablemente de una tendencia. Luego... lo que hayas vivido tú ahí, ¿no? Si ha habido bullying o no, si tus padres ahí lo han validado sí o no, si tú te sentías diferente sí o no. Te voy a contestar, porque ahora mismo estoy haciendo un ejercicio de terapia en directo con Miriam. No. Son 200 porque la de antes más la... El coño va sumando, Bizum. No. Como salgamos de aquí, el podcast, digo, cierro hoy es el último capítulo. Saco el contacto. El último episodio. Hoy cerramos, amigos. Gracias por haber visto lo vivo. Cerramos. La colega está mal. No, pero ahora que lo dices, no hubo bullying. Porque yo siempre me he resbalado todo un poco, la verdad. Y he tenido mucha relación con amigos, siempre he sido muy abierto. Entonces, como los que no me interesa, paso ya en cuanto a otra gente. Pero sí que recuerdo comentarios de gordo. Sí que lo recuerdo. Y decir, uy, ¿qué está pasando? ¿No? Yo tampoco entendía. Y ir al médico y ponerme a dieta. Ponerme a dieta, sí. Obviamente sí que tenía kilos de más, ¿eh? Pero yo lo relaciono a que yo siempre he tenido mucho apetito. Yo soy una persona con apetito, entonces yo creo que
¿Hay personas con más o menos apetito? Eso puede ser, pero eso es la típica tengo más apetito. El apetito está bien. Sí, el hambre está bien. Disfruto comiendo, me encanta. Y tengo una relación sana con la comida. Pero... Yo siempre digo que inchala que tengas apetito, porque para mí es apetito de vida. El hambre es la vida. Sin comer mueres. Y el hambre, por eso el Atrévete a comerte la vida tiene mucho que ver ese título con el Atrévete a comerte, porque es comerse la vida, tiene mucho que ver ese apetito con cuánto apetito de todo tipo tienes en tu vida. Y no es malo. El tema no es ese. El tema no es que tengas apetito. Eso para mí es genial. El tema es que todo lo que me pasa en mi vida, a lo mejor había un punto ciegos que sí que ibas proyectando en la comida, porque si siempre te pasaba que acudías mucho como recurso... En esa época, como niño, no recuerdo yo acudir, ¿eh? No, vale. Era como algo, no sé, natural. Vale. Me puse más gordito y me ocurrió de forma natural. No, ahí no tenía que acudir por algo. Pero bueno, quería enlazarlo de si ahora acudo, ahora como adulto, si tiene que ver esa fase. Si alguien te ha contado alguna vez o está relacionado, ¿no? Era un poco... Sí, pero a lo mejor tienes un punto ciego, pero probablemente ya ibas acudiendo. Ya ibas acudiendo. Puede ser. Y entonces ahora el recurso sigue siendo la reminiscencia de lo que pasó. Y quizá a lo mejor el clic está bien porque tu apetito es bueno y eso significa que estás haciéndolo vivo porque tienes apetito de vida. Y es algo como una fortaleza tuya, pero hay que a lo mejor revisar si hay cosillas que se te están escapando todavía en esa carga alostática de que sigo proyectando ahí. Las hay. Y probablemente a lo mejor, no lo sé porque no tengo la bola y aquí, y si no son 300 ya... ¡Madre mía! Me voy a poner a escribir un libro a ver si saco algo también. Son 300 y te doy la... Pero a lo mejor algún hilillo ahí de chiquitillo sí que... Bueno. Al final nuestros padres hicieron lo que pudieron y a lo mejor faltaba contención y tú ahí había un recurso que seguía recurriendo a la comida como un apapacho, que digo yo, ¿no? Puede ser. El libro hablo, hay todo un capítulo de los diferentes tipos de hambre que más me suelo encontrar. Para que se puedan sentir identificados. Luego hay otros. Yo me encuentro cada día en cada paciente diferentes. Muchos casos. Sí. Bueno, pues gracias por la sesión. Luego ya fuera... ¿Quieres acabar ya? Porque te voy a despellejar. Vamos a ir acabando. No, pero es cierto, vamos a ir acabando. Y vamos a estrenar una sección contigo. Porque ayer estaba inspirado y dije... Vamos a hacerlo. Tu creatividad voló ahí. Estaba a tope. Ponemos música ahí. Lo pondré en el post, la postedición. Preguntas incómodas. Venga. Atención. Vale. No tienes por qué responder. Venga. ¿Vale? Entonces, pero si no respondes hay un peaje. Vale. Y el que me tienes que pagar. No. El Bizum, ¿eh? Tú. Vale. ¿Vale? ¿Te apetece? Venga. ¿Sí? Sí. No tienes por qué responder. No, claro. La primera pregunta es, ¿estás en contra de las dietas? ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra de las dietas? Según lo que yo extraigo del libro. ¿Qué por qué? En la mayoría de casos sí. En la mayoría de casos, a menos que no haya patología o una enfermedad que requiera de forma muy concisa, yo qué sé, tiene un SIBO o una disbiosis o algo que requiera, pues ahí sí. Pero en el resto, en la mayoría no, porque la dieta, en la mayoría de casos, aunque la persona que la esté haciendo te esté diciendo que es por salud, el 98% de las personas que yo me he encontrado no lo está haciendo por salud de verdad, sino lo está haciendo porque quiere adelgazarse. Y eso, a la larga... no está funcionando. A la larga. No hablo de que incluso me adelgace... incluso 3 años mantenga eso, sino que a la larga ese peso no se sostiene en muchas de esas dietas y eso a la fin daña mi vínculo con la comida porque no estoy aprendiendo a comer, sino estoy aprendiendo a que alguien me diga cómo como
Entonces no sé regularme y ahí entramos a cómo educamos a nuestros niños para que ellos sepan comer, no que haya una madre castradora que le dice come esto, come, sino que ellos mismos experimenten lo que es comer y también regularse poco a poco. Entonces la dieta no te enseña eso, aunque te digan que sí. Claro. En muchos de los casos, incluso cuando te dicen no, es un estilo de vida saludable, Sí. detrás de ahí en muchos casos hay términos dietólicos que te invitan a que alguien te diga cómo tienes que comer y que hay mucha prohibición y en la prohibición luego normalmente hay compulsión. Mayoritariamente porque el objetivo principal de muchas de las que me he encontrado y muchos es que es adelgazar y eso ya está visto que tenemos un set point. O sea, un peso en el que tenemos una franja en la que si hubiéramos comido con una alimentación intuitiva, normal, sin entrar en dietas ni historias, tú hubieras estado ahí, ya en fase adulta, ¿eh? Entonces, por más que quieras salir de ahí, vas a tender a ir ahí. Ok. ¿Cómo crees que te ven las mujeres que tienen sobrepeso o que están muy, muy delgadas, Sí. que tienen un problema? Sí. ¿Cómo crees que te ven? Porque tú tienes una estética, Sí. tengo que decir, pues saludable, fit, Sí. cuerpo bonito, Sí, sí, sí. como quieras llamarlo. Sí, 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 sí. ¿Cómo crees que te ven estas mujeres cuando te escuchan hablando de cómo tienes que comer, qué dieta tienes que hacer? En plan, me imagino que pueden pensar, pero mira, Claro. yo quiero estar como tú, pero no Claro. puedo. Sí, sabes que es buena pregunta. Incluso estoy en un momento esta pregunta me la he cuestionado mucho. En este aspecto. Entonces, al final lo que yo abogo, sobre todo en mi perfil, porque hubo un momento que incluso en el perfil digo, no quiero mostrar mi cuerpo, o sea, era más las típicas frases y tal, Sí. o solo la cabeza, o solo y eso lo hice por este motivo, para no gatillar a depende qué mujeres o hombres, o dar un mensaje. Pero luego digo, ¿qué narices? O sea, este es mi cuerpo. Entonces, yo lo que abogo es respeto corporal, independientemente de la corporalidad. ¿Que puedo gatillar? Sí. ¿Que mi portada es mi cuerpo? Sí. Y la misma portada y puede gatillar a una persona que diga. Pero en el fondo, si escucha mi mensaje, yo no estoy hablando de cuando hablo de aceptación, no estoy hablando ni siquiera de una corporalidad, porque si no estoy hablando del sufrimiento que hay detrás de ese cuerpo. Es verdad que un cuerpo gordo va a sufrir más que mi cuerpo, porque mi cuerpo está más cerca de lo que socialmente se dice que tiene que ser validado, y eso es una obviedad, y yo no me de esto. Sí. Pero tampoco lo voy a esconder. O sea, entonces quien llegue a mí va a llegar a mí porque está afín al mensaje que yo llego, independientemente de mi corporalidad, porque yo he sufrido dentro de que mi corporalidad nunca ha sido obesa. Pero ¿y qué? Lo he sufrido. Entonces pasé dentro de mi camino como psicoterapeuta, pasé por eso, por lo oculto, pero digo, ¿qué narices? ¿No me va a ocultar mi cuerpo? No. Y yo soy esto, he pasado esto, y aunque a ti te gatille, si no, pues no soy la persona que te va a ayudar. Qué bien. Y Solo que te está. hayas planteado eso, Sí. ¿sabes? Solo que te lo plantees ya dice mucho, ¿no? Sí. De que te hayas preguntado, oye, Sí. ¿enseño o no? O sea, Sí, y tampoco es que estoy constantemente, pero al final soy yo, es mi cuerpo, y no lo puedo ocultar, porque no tendría sentido. O sea, ¿qué pasa? Que no, el sufrimiento va por otro lado. perfecto. Sí. ¿Estás cansada de hablar de alimentación y comida 24/7? Si te soy sincera, a veces sí. En esta crisis que te he dicho antes de entrar aquí, también se ha planteado el aspecto de que, como soy una persona curiosa, estoy en un momento en el que esto yo sé que es realmente he transitado por muchas cosas y muchos
y yo sé que es el dar, pero sí que en algún momento digo, no sé si se va a quedar aquí solo en hablar sobre esto. Sí me lo he planteado. Y sobre todo con el libro, porque he hecho mucha tralla y me apasiona por otro lado. Y sé que esto me apasiona. Pero sí que ha habido momentos de decir... Como un ciclo, ¿no? Que sí, dices, bueno, sí. Vamos a cerrar un poquito esto y vamos a... No sé si cerrarlo, sino sumarlo con otras cosas más. Vale. No focalizar solo en esto. Sí. Muy bien. Bueno, esto va enlazado un poquito en la otra pregunta, que era si te planteabas cambiar de vida radicalmente otra vez algún día, de profesión o de vida, decir, o no te lo planteas. Mira, soy una persona, en eso que te diría que sí, que nunca me cierro a nada, porque hay algo que es que soy curiosa por naturaleza y inconformista, que eso es fortaleza y a la vez me ha llevado al lindes. Claro, el inconformismo, cuidado, ¿no? O sea, por un lado me ha llevado a avanzar y a ver y a no conformarme con estar mal, pero también hay que a veces parar. O sea, hay a veces que hay que también saber estar con lo que hablábamos, con el frutero, hablando con el frutero y siendo creativo con el frutero. Sí, es así. Y esa ha sido mi arma de doble filo. O sea, esto me ha llevado aquí, pero también, Chiqui, quizá hay un momento de saber estar con lo que hay. Y está bien también no estar todo el rato en la intensidad de buscar una alternativa nueva. Pero a tu pregunta, no me cierro. Muy bien. No me cierro. Siendo madre, es verdad que me ha dado otra mirada, que a lo mejor yo me hacía una mochila y me daba igual... Me acuerdo que tuve un novio que estaba en Ámsterdam y yo me hubiera ido a Ámsterdam. Al final no salió bien, pero no he tenido nunca... Porque también me he espabilado siempre en cualquier sitio a nivel laboral. Entonces digo... Y lo que viene también, aún teniendo a Aarón y mi hijo, tampoco me cierro. Pero estoy mucho más cercano a lo que quiero ser. Muy bien. Ahora sí que estoy satisfecha. No son muy incómodas las preguntas, como ves. Bueno. La última es... Ya irás practicando para el próximo. Digo, voy a hacerlo un poco medium. Tú di, ¿eh? No, y la última es un poco... Pero creo que ya me la has respondido, pero... si ahora mismo tuvieras la vida resuelta económicamente 100%, libertad financiera, ¿seguirías haciendo exactamente lo mismo? Igual, quizá no. Sí que me dedicaría más a la divulgación, al apoyo en fundaciones, que ya también lo estoy haciendo, sí, que es un poco la línea donde estoy entrando, ponencias, ayuda, fundación. Y la consulta no ocuparía tanto, o seguiría ocupándolo, pero no tantas horas. ¿Y harías otro libro? Me lo han ofrecido ya. Me lo han ofrecido, pero no va a ser ahora aún. Sí, probablemente, pero no le veo sentido ahora. Creo que ahora el sentido es que este libro tenga su camino hasta donde llegue y sí que lo escribiría. Yo creo que... Es más, he tenido gente que me dice más de ampliar la parte más de mi historia que se quedó como coja. Sí. Y gente que me ha ofrecido más la parte técnica. Entonces, bueno. Es verdad que yo luego he escrito... yo misma veo que hay como cortes, ¿no? En lo mío personal. Entonces, bueno... y a mí como lectora me engancha más lo personal mío que lo teórico, porque el otro y lo sé tanto ya que no... Claro, pero yo creo que las dos cosas son importantes. Sí. Pues Miriam, hemos llegado al final. Sí. Yo me alegro que estés también... Que te hayas arruinado. Que no tengan un duro con esta entrevista o charla. Ya me gusta llamarlo una conversación más que entrevista. Me alegro también que... Esto último que has dicho, ¿no? Que esta pregunta es clave, que yo me la hago a mí mismo y si tú tuvieras todo cubierto, ¿seguirías haciendo esto? ¿O qué? ¿No? Porque eso yo creo que conecta con tu esencia. Sí. Entonces el hecho de que me digas que estás ya haciendo cosas que harías
si no tuvieras Sí. esa necesidad, yo creo que Sí. está guay. Y Sí. me alegro un mogollón, mucho. Y nada, que gracias por venir a lo ti. vivo, por compartirlo. Y a los que nos estáis viendo o escuchando, os invito a que veáis lo que hace Miriam, que creo que es muy importante. Que si tenéis algún problema acudáis a un profesional y que lo podéis complementar también con Miriam, con su Sí. libro, toda la parte de alimentación y trastornos Sí. y mucho más. Y tanto. Un abrazo, Muchas Javi. gracias.